gracias. Bueno, en efecto, bueno, esta es mi presentación. Vamos a empezar y la idea de mostrarles a ustedes es cómo vamos a nosotros a medir el músculo. Como lo dice el doctor, pues trabajo en alto rendimiento, también trabajo en el área intrahospitalaria y siempre tuvimos nosotros una duda al respecto de cómo podíamos empezar a medir músculo. Entonces, quizás eso fue lo que más nos empezó a nosotros a generarnos este tipo de dudas. Les pido excusas porque estoy conectado desde mi consultorio y por alguna razón aparezco como UMI Ginecología, pero soy especialista en medicina del deporte. Bueno, en el transcurso del tiempo que nosotros llevamos trabajando con este proceso, bueno, antes contarles que no tengo conflictos de interés, siempre pregunté qué es lo que nos hace pensar o qué nos hace a nosotros llevar a la idea cuando nosotros hablamos de la palabra músculo. Y justamente cuando empezamos en ese proceso, tuvimos alguna cosa en la que nosotros nos podría empezar a generar qué puede ser el músculo y por qué es tan importante medirlo. Es así como nosotros tratamos de empezar a buscar diferentes cosas en las cuales buscar un gol estándar que me ayudara a medir esto y encontramos que el único gol estándar que nosotros teníamos era justamente llegar al cabo de encontrar que la única forma era la biopsia sobre cadáver. Entonces, en realidad buscamos pacientes que quisieran firmarnos el consentimiento informado, pero ninguno se atrevió a firmarlo. Justamente después de eso encontramos y dijimos, bueno, existen varias formas de poder medirlo, pero todas son basadas en modelos y fórmulas matemáticas. Teníamos la picometría, teníamos otras tantas como podría ser desplazamiento de volúmenes de aire, de agua, y encontramos que más adelante apareció un llamado gol estándar que fue el DEXA. Este DEXA tuvo algunos inconvenientes que generalmente alcanza el 98%, pero fue un equipo que fue diseñado más para medir densidad mineral ósea. Sin embargo, pues nos daba un aproximado muy cercano a lo que podía ser empezar ya netamente a medir músculo, pero apareció la bioimpedancia cercana al 96,5%, muy cercano al 98% de la densitometría, mucho mejor en cuanto a costo-efectividad y mucho más acertada debido a que este equipo sí estaba diseñado para medir músculo. Ya cuando nosotros encontramos estos tipos de aparaticos que nos empezaron a nosotros a ayudar no solo en alto rendimiento, sino que también nos empezaron a ayudar en el ámbito intrahospitalario, nosotros nos dimos cuenta que debido a esas multifrecuencias y esos multialgoritmos que empezaban a desarrollar, nos llevaban un poco más allá, como decía ahorita el doctor Alejandro, que es un profesor a quien admiro y le agradezco mucho, nos llevaban un poco más allá de la rehabilitación y nosotros decíamos, ¿cómo entonces podemos nosotros ahora implementar eso no solo en alto rendimiento, sino también en el área clínica, que me ayude a medir el músculo y que más allá de que me ayuden a medirlo, a intervenir? De esa manera nosotros encontramos algunos parámetros importantes y entre esos parámetros importantes nosotros dijimos, algo puede estar pasando en el cual nosotros como prescriptores de ejercicio, como médicos del deporte, tenemos que impactar directamente ese músculo, pero ya tenemos un equipo de cómo medirlo. Ahora, ¿qué paso sigue? Cuando nosotros empezamos a ver ese qué paso sigue, encontramos diferentes tipos de contextos. El primero, que no podíamos seguir prescribiendo ejercicios sobre modelos de fórmulas, en los cuales muchas veces le apuntábamos a un 1000%, pero cómo nosotros podríamos también diseñar algunos modelos en los cuales también impactáramos directamente lo que estábamos Amigo, buscando. qué Señor, pena contigo, es que estás en modo, no estás pasando las diapositivas porque no le has dado modo presentación. espérame un segundo Entonces a lo ver tienes qué en pasó. modo esquema. Si por favor la vuelves a compartir y le das modo presentación para poder que pasen, porque la tienes en modo esquema y así no se presenta el total de la diapositiva. ¿Tú lo estás viendo? Sí, pero la sigo viendo en modo esquema. ¿Podrías darle en presentación pantalla completa, por favor? Ya le digo acá. Aquí ves cuando la paso. No, ahora no me está pasando a mí. Ahí la ves cuando la paso. Doctor Gildardo, ahí ven cuando la estoy compartiendo, cuando la No, estoy pasando. señor. No, 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 Cami, no está pasando.
A Tienes ver, que, Cami, dejar de compartir, volverla a subir. Ahora sí, amigo, ya. ya, Pásala un listo. momentico, yo veo. No, ¿Todavía no? ahora sí. Ah, ok, listo, listo, perfecto. Bueno, entonces nosotros empezamos a ver y dijimos cuál puede ser ese total de los parámetros en los cuales yo pueda también empezar a medir y cómo de esa manera yo también puedo empezar a impactar a mis pacientes. Dejamos de prescribir sobre modelos matemáticos, empezamos a buscar un poco más acercado a la realidad y nos encontramos con este paradigma en el que encontrábamos y decíamos, podemos seguir nosotros prescribiendo sobre índice de masa corporal en cuando tenemos dos pacientes con el mismo peso, la misma talla, pero vemos la diferencia en cuanto a composición corporal y vemos una imagen de resonancia magnética que no lo mostraba. O podemos definitivamente medir todo lo que hacemos y de esa manera impactar directamente sobre la prescripción de ejercicio. Justamente ahí empezamos a buscar qué podía nosotros mostrarnos y encontramos que efectivamente podíamos impactar directamente ese músculo, podíamos empezarlo a medir y de esa manera también nosotros podíamos empezar a mostrar resultados de pronto de una manera mucho más acertada. Más allá que en alto rendimiento, nosotros lo empezamos a hacer también en el ámbito clínico. Y cuando en el ámbito clínico encontramos, nos dimos cuenta de esto y dijimos, existen algunos tipos de fibra muscular en los cuales el paciente que no ha realizado nunca actividad física o ejercicio tiene infiltración de tejido graso entre fibras musculares. Por el contrario, existe otro tipo de paciente que también tiene un músculo, llamémoslo un poco así, más sano, en el que hay diferente o menos porcentaje de infiltración de fibras musculares. Y de esa manera, pues aumentaban el número no solo de receptores musculares, sino también de mitocondrias. Quiere decir que nosotros sí podíamos impactar, podríamos mostrar resultados, y eso fue lo que nos llevó a nosotros a empezar a utilizar la bioimpedanciometría. Ya cuando nosotros dijimos vamos a buscar un impacto o por qué podemos nosotros impactarlo, nos encontramos con estos tres conceptos fundamentales en los cuales encontrábamos cómo podía aumentar la mortalidad no solo por sarcopenia, sino también en nuestros pacientes por malnutrición o por caquexia, y todos tenían un común denominador, y ese común denominador simplemente se denominó la baja masa muscular. Cuando ya esa baja masa muscular empezó a nosotros a impactarnos, nos dimos cuenta que en realidad los deportistas tienen un muy buen porcentaje de masa muscular. Podíamos impactarlo nosotros en el sentido que cuando lo hacíamos de manera segmentaria podíamos equilibrar esas cargas que muchas veces los llevaban a ellos a lesiones musculares. Pero ¿por qué nosotros queríamos empezar a utilizar en el paciente que tenía riesgo metabólico en el ámbito intrahospitalario? Netamente porque esa baja masa muscular que tenía nos hacía alteraciones metabólicas, nos llevaba muchas veces a procesos de diabetes mellitus, más allá que la sarcopenia per se, era todo lo que se venía en cascada relacionada con hueso, con obesidad, con músculo, y cómo tendríamos nosotros entonces que empezar a trabajar. Encontramos algunos baremos y dentro de estos baremos nosotros encontramos estos percentiles realizados por el doctor Cruz y por el doctor Rosero Ricardo, los cuales nos mostraron que los percentiles 50 eran lo que más cercano podría estar a la realidad en cuanto a hablar netamente aquí de la parte del percentil 50, y encontramos estos percentiles dentro de los cuales decíamos que si estaba por debajo de 50 estaba mal, y por encima de 50 hasta 90, percentil 90 podría estar dentro de los límites normales, siendo el 95 algunos casos que deberíamos estudiar de cómo podíamos hacerlo. Estos los realizamos en personas sanas, pero también nos empezaron a llamar la atención, llamemos personas sanas, personas físicamente activas, y también nos empezaron a llamar la atención diferentes puntos de corte que nosotros encontrábamos alterados, de pronto para una pregunta que acabo de ver ahorita en el chat, de que nuestros pacientes que teníamos hospitalizados y tenían además de eso una hidratación y tenían líquidos endovenosos, se nos alteraba la bioimpedanciometría a diario. De esa manera, en cuanto al impacto, nosotros dijimos, bueno, ya podemos empezar a trabajarlo, podemos empezarlo a medir, y más allá de poderlo empezar a medir, tenemos diferentes cosas. Primero, sí podemos impactar fibras musculares. Segundo, sí podemos impactar directamente sobre la fuerza. Y tercero, no necesariamente tenemos que impactar en el peso directamente del paciente, sino en la composición corporal. Es así como nosotros entramos al servicio en el ámbito intrahospitalario y empezamos a intervenir pacientes oncológicos.
en los cuales la primera impresión que se tenía antes de la impedanciometría era que le decíamos al grupo de rehabilitación: necesito que me lo subas de peso, tienes 7, 10 o 14 días, cuando logres el peso que yo necesito, ganancias de 1, 2 o 3 kilogramos, lo vamos a llevar a cirugía para disminuir el riesgo intrahospitalario, el riesgo intraquirúrgico y las complicaciones posquirúrgicas que se presenten. Una vez que vimos eso y que logramos, digamos, socializar la parte de la bioimpedanciometría, empezamos a llevar a este tipo de pacientes a cirugía oncológica o a cirugías abdominales mayores. Empezamos a llevarlos con el mismo peso, incluso algunas veces por debajo del peso que tenían en la fase inicial o en la medición inicial, y pudimos demostrar que lo que se hacía era hacer una ganancia de porcentaje muscular por bioimpedanciometría, y ahí sí logramos impactar las complicaciones postquirúrgicas, logramos impactar las preoperatorias y logramos disminuir el tiempo de estancia hospitalaria. Entonces es así como nosotros empezamos a medir nuestro músculo y logramos a diseñar estos planes en los cuales sí podíamos nosotros llevar a cabo, digamos, los procesos relacionados netamente con ganancias de masa muscular sin impactar directamente el peso. Una vez que pasó esto y que logramos impactar la masa muscular, también logramos entrar a la clínica de la obesidad de Boyacá, en este caso, y de Hospital San Rafael de Tunja, y logramos también empezar a demostrar diferentes cosas. Y es que durante los 2 o 3 primeros meses de intervención de nuestros pacientes, nosotros no impactábamos el peso del mismo. Quiere decir que los pacientes que llegaban y se pesaban, que muchas veces desertaban de este tipo de tratamientos, lo hacían simplemente porque sentían que estaban perdiendo su tiempo debido a que el peso seguía constante. Una vez que se empezó a medir por porcentajes, ya nosotros también logramos explicarle a nuestro paciente que el peso per se no iba a cambiar, pero que sí íbamos a empezar nosotros a impactar el volumen. Quiere decir que en los 2 o 3 primeros meses nuestros pacientes empezaron a llegar a decirnos: sí, efectivamente yo disminuí de talla el pantalón, disminuí de talla la camisa, disminuí de talla del cuello, simplemente por el hecho que estábamos haciendo esa orientación personalizada de ejercicio y que me estaba llegando a impactar netamente nuestro músculo. En cuanto a la correlación, cuando nosotros hablamos y algunos de los bioimpedanciómetros nos hablan de edad metabólica, ya nos mostraban una edad metabólica y decía: si usted tiene 15 años, pero su edad metabólica es de 40. Ahora la pregunta también para todos ustedes es: ¿hasta qué punto nosotros estamos hablando de una edad metabólica per se o estamos hablando de una edad muscular o de un tipo de fibra muscular que me esté a mí llevando a una edad en la cual yo esté metabólicamente sano o en una edad en la que yo esté metabólicamente con alteraciones que yo pueda corregir de alguna manera? Este estudio se publicó para la Asociación Europea de Sarcopenia. Encontramos a encontrar y justamente nos damos cuenta que existe un pico, y ese pico máximo se encuentra entre los 25 a los 35 años, en que tenemos un umbral muy alto de producción de hormona de crecimiento, testosterona, en los hombres, algunos productos que generan androgenismo de manera irregular en las mujeres, pero ese pico empieza a caer. Vemos que a los 45 años hay un pico mucho más alto y vemos esa relación no solo entre fuerza, sino en masa muscular y esa alteración metabólica que muchos de los bioimpedanciómetros que nosotros conocemos hoy en día no la correlacionan, pero la correlación es directamente con la calidad de ese tipo de fibras musculares. Vimos como tal esa mortalidad también relacionada y también nos dimos cuenta y dijimos: efectivamente, el impacto y para lo que se diseñó la bioimpedanciometría, que fue netamente para medir músculo, ¿cómo puede ayudarme a mí a mejorar no solo en mi paciente de alto rendimiento, en el cual, pues, como veíamos, buscamos de manera segmentaria que sean relativamente simétricos, sino cómo también puede ayudarme a impactar a mis pacientes del diario vivir, los pacientes que están metabólicamente alterados, pacientes diabéticos, los pacientes con el solo hecho de estar hospitalizados más de 48 horas en una estancia en la que están quieticos, cómo perdían esa masa muscular y cómo eso generaba, pues ya para un hospital, digamos, midiéndolo en costo efectividad, cómo podía durar más días o cómo por el contrario nosotros podíamos mejorar esa calidad de ese tejido. Apareció la bioimpedanciometría, entró en la rehabilitación y nos planteó diferentes tipos de objetivos. En el ámbito de alto rendimiento, nosotros generalmente lo utilizamos debido a mediciones que hacemos en el pre, competición
Quiere decir, lo utilizamos a veces, muchas veces en la fase de puesta a punto que tenemos a nuestros deportistas en concentración o en las pretemporadas que nosotros llamamos. Y con esa medición era que nosotros lográbamos ver si el paciente se lesionaba, llamémoslo un desgarro muscular, llamémoslo algún tipo de lesión muscular de cualquier tipo, cómo esa pérdida de masa muscular afectaba. Incluso cuando tenían lesiones ligamentarias, rupturas del ligamento cruzado anterior, lesiones meniscales, que les generaba a ellos diferentes tipos de incapacidad o fracturas, cómo nosotros podíamos hablar en rehabilitación de hasta cuándo puedo llevar yo a mi paciente a la vuelta a la calma, a la vuelta al juego, perdón, cuando he recuperado un gran porcentaje de esa masa muscular que perdí. Cuando lo vimos en el ámbito intrahospitalario, de pronto el impacto es mucho más alto, porque pues recuperarle masa muscular a un deportista de alto rendimiento no es que sea la gran cosa. Pero cuando lo vimos en pacientes que estaban desacondicionados, cuando lo vimos en pacientes que estaban hospitalizados, cuando lo vimos en pacientes que estaban metabólicamente inactivos o que tenían cirugías mayores, logramos empezar a plantear un objetivo que fue planteado a los otros grupos de especialistas, en los cuales sí les dijimos, vamos a impactar directamente sobre músculo, y eso es lo que va a ayudar a que su paciente sea mucho más activo, no solo para que se pare y haga sus funciones diarias, sino para que también el consumo de medicamentos disminuya. En la parte del enfoque de la rehabilitación, también se planteó que la rehabilitación no podía ser hecha desde supuestos, sino que todos nosotros lo que hacíamos teníamos que empezarlo a medir. Entonces, una de las primeras mediciones que aparecieron gracias al bioimpedanciómetro fue mediciones de porcentajes corporales. Empezamos también a prescribir ejercicios sobre frecuencias cardíacas en los cuales se basaban en una prueba y ejercicios de fuerza en los cuales también nos basábamos no en supuestos o en fórmula matemática, sino en lo que el paciente podía realizar. Si encontramos algunas variantes, si encontramos algunas alteraciones y si encontramos que de esa manera nuestro impacto era mucho más alto a nivel intrahospitalario y en alto rendimiento cuando lográbamos hacer estas mediciones. ¿Qué pros y qué contra o qué contra encontramos? La hidratación en el paciente hospitalizado. Como hablábamos ahorita, empezamos a verlo y dijimos efectivamente cada vez tenemos que ir buscando equipos que estén diseñados más para que nos ayuden a hacer una correlación mucho más allá de entender un solo número. Antes nosotros decíamos, sí, efectivamente el porcentaje de masa muscular es tanto, pero encontrábamos que los pacientes con insuficiencia renal crónica, empezábamos a ver con los pacientes con falla cardíaca y empezamos a ver que los pacientes que eran llevados a cirugías por trauma, que requerían altos niveles y altos flujos de líquidos endovenosos, empezaban a tener unos porcentajes musculares en realidad irrisorios y que nos generaban una gran preocupación, y es que todos estaban en porcentajes musculares altos o de manera normal. Una vez que el nefrólogo, como lo llama él, secaba al paciente o que el cardiólogo empezaba a hacer la intervención de esta misma masa, de esta misma hidratación, encontramos a ver que los porcentajes eran diferentes. Y ahí también va la otra pregunta que preguntaba, que qué pasaba si lo medíamos en diferentes horas del día. Entonces, generalmente, pues existen algunos protocolos que nos ayudan a disminuir este riesgo que nosotros podemos tener, ya relacionados netamente con la hidratación y con el estado celular de la membrana celular de nuestro músculo. Diferentes tipos de contracción. Este estudio es para mostrarles a ustedes que sí existen diferentes intensidades del ejercicio que pueden inducir cambios específicos en fibras musculares, fibras rápidas que son metabólicamente más activas, fibras lentas que son un poquito más de característico ahorrativo. Entonces, ¿a qué tipo de fibra quería yo impactar? No solo a mi paciente, sino también a mi deportista. Entonces, mediante la bioimpedanciometría, nosotros sí podríamos más o menos determinar o por lo menos tener un aproximado de qué tipo de fibra muscular no es solo la que estoy interviniendo, sino a qué tipo de fibra quiero yo llegar a llevar para que mi paciente esté un poco más activo metabólicamente, en el caso, por ejemplo, del paciente que vive con obesidad, del paciente diabético y de pacientes que requieren esta ganancia de fibras musculares generalmente rápidas. ¿Cómo lo interpretamos? Pues existen diferentes equipos. Nosotros hemos pasado por diferentes equipos, empezando desde los equipos que eran tetrapolares, hemos tenido equipos bipolares, como las esposas de nosotros, mentiras. Y estos equipos que nosotros hemos llevado nos han mostrado que existen algunos que nos pueden llevar a diferentes puntos en los cuales nosotros encontramos composiciones corporales. Cuando este nos medía de manera segmentaria, también nosotros encontramos
Otra forma en la que decíamos músculo está normal, 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 bajo en miembros inferiores, pero cuando encontrábamos que estaba alto en cuanto al porcentaje graso en miembros superiores y en abdomen, también encontramos algunas correlaciones en las cuales decíamos, este porcentaje que técnicamente está normal, está también infiltrado de este tipo de fibras y me está generando una especie de falso positivo en cuanto a que yo no puedo determinar que esta masa muscular que tengo en estos segmentos sea normal, sino que tengo que empezar a verla de otra manera. Tenemos un equipo pues bastante fácil de usar, bastante agradable para los pacientes, lo pueden entender muy fácil debido al código de colores que utilizan. Debido a estos códigos de colores, pues siempre les decimos que entre más cercano al blanquito esté, pues es más de manera excepcional, mientras que más al rojo es de manera un poco más agresiva que tenemos que hacer este tipo de tratamientos. Entonces encontrábamos que muchos de nuestros pacientes sobrehidratados, como decíamos ahorita, este es un paciente de la vida real de nuestro hospital, lo encontrábamos dentro de parámetros muy bien, pero una vez que se empezaba el tratamiento y que la hidratación disminuía, que también lo podíamos ver relacionado con el equilibrio hídrico y con la hidratación sin grasa, encontrábamos que el músculo se nos empezaba a salir un poco más hacia el lado rojo. Y encontramos que estos equipos también nos ayudaban justamente a medir ese ángulo de fase que ahorita nos habla el doctor Guildardo, pues que entre más al número 8 pueda estar hacia la característica normal, pero el ángulo de fase también se nos alteraba un poco con la hidratación. Sin embargo, correlacionándolo directamente, sí nos empezaba a mostrar que ese estado de la membrana celular sí podía estar alterado, sí podíamos estar midiendo otras cosas y de esa manera sí lo podíamos hacer. Como vimos, algunos de estos equipos pueden tener diferentes tipos de corrientes. Generalmente nosotros hablamos de corrientes de 50 kHz, que son las que van a pasar por la membrana y pueden ser las más fiables. Por debajo de estas, pues pueden tener muchos errores, por encima va a ser mucho mejor, pero nos ayudaba a medir justamente eso. Relacionado con alguna pregunta que nos hicieron en la última charla que hicimos de esto, relacionado con tejido de implantes, por ejemplo, en prótesis mamarias o en prótesis glútea, también la literatura nos mostró que por encima de 128 gramos de implante lo va a tomar como porcentaje de agua y por encima sí lo va a tomar como porcentaje graso. Tenemos otro tipo de equipo, también nos ayuda a medir esta bioimpedancia. En este caso, y debido a que el tema más fuerte que vamos a hablar en este momento, que hablamos fue de alto rendimiento, si nos damos cuenta es un porcentaje o es un deportista de alto rendimiento, y ahorita les voy a decir quién es, tiene un índice de masa corporal que nosotros en teoría hablaríamos de sobrepeso, y cuando hablamos de ese índice de masa corporal de sobrepeso decimos hasta qué punto mi paciente que tiene sobrepeso o obesidad en realidad es un paciente que tiene alteraciones metabólicas. Entonces encontramos que el paciente con peso normal, más o menos el 28% se encuentran en una obesidad solo por porcentaje graso. En pacientes con sobrepeso tenemos que un 80% presentan obesidad por porcentaje graso, y ya pues el paciente que tiene obesidad ya el 98.3% tienen esta obesidad por porcentaje graso. Entonces, hablamos de un sobrepeso, un paciente que pesa 80.35 kilogramos, estatura 1,78, está en estado de hidratación adecuada, está una hora antes, está en ayunas. Este deportista se llama Radamel Falcao, es de nuestra selección Colombia de fútbol. Y nosotros dentro de esto encontramos, miren el porcentaje graso que tenemos, que es de 9.93 kilogramos, con un índice de masa grasa de 3.1, y nosotros encontramos en este deportista que su masa muscular era de 33.96%. Este caso más acá lo trajimos para decir, en realidad es un paciente que tenemos que intervenir y bajarlo de peso con esas composiciones. El segundo punto que quería traerles aquí a correlación era justamente este y decirles, un deportista, generalmente un futbolista, no tiene estos niveles tan equiparables como nosotros podríamos verlo y tan simétricos. Sin embargo, sí nos ayuda a ver que los porcentajes están dentro de lo adecuado, lo cual hace que él a la edad que tenga real todavía pueda estar en fútbol profesional colombiano, y ya pues más allá la correlación completa en la cual nosotros encontramos que esa composición o ese índice, en cuál de los octantes o de los cuadrantes me lo puede estar ubicando. Entonces, este nos decía que este deportista estaba con un aumento de su masa muscular, nos ayudaba a medir en la parte verde su estado de hidratación, que era un estado de hidratación óptimo, y pues de esa manera nosotros es lo que hacemos en nuestro servicio. Para llevar a la casa, pues equipos que nosotros tenemos que empezar a utilizar. Es importante destacar que la tecnología siempre está
para ayudarnos, tenemos que verla como un aliado, tenemos que verlo como una ayuda estratégica y tenemos que empezar a innovar en el campo netamente de prescripciones por fórmulas o que la fórmula era, o simplemente en el índice de masa corporal, que si bien es cierto que nos mide un índice de riesgo cardiovascular, no nos ayuda a ver en qué parte está localizado ese porcentaje graso, qué porcentaje de masa grasa hay y cómo me impacta de manera negativa en el metabolismo y en el riesgo cardiovascular. Entonces, ideal que nosotros podamos tener en cuenta eso, ideal que lo tenemos en consultorio, no estamos hablando específicamente de alguna marca, pero sí que nosotros podamos empezar a discriminar esos porcentajes y de acuerdo a esos porcentajes que nosotros podamos plantear rehabilitaciones y planes estratégicos, no solo en alto rendimiento, sino como vimos en el paciente intrahospitalario, que nos ayudan a impactar directamente sobre lo que necesitamos y no seguir impactando muchas veces en el peso que va a expensas de músculo y que hace que mi paciente tenga más alteraciones. Entonces, eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Esta frase que salió muy bonita de la charla pasada, que nos dice que no existe contraindicaciones para realizar ejercicio, pero sí existen ejercicios que estén contraindicados. Entonces, muchísimas gracias, mis datos de contacto si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, algo, y doctor Gildardo, aquí quedo presto a lo que usted necesite. Muchas gracias.